Pablo Olivares es un nuevo nombre dentro de la música cristiana latina, si bien su historia musical se remonta a más de 13 años de pertenecer a la banda argentina de metal Alógena. Voy a gritarte, voy a contar. Oriundo de Buenos Aires, Pablo Olivares creció en una estricta familia cristiana, asistiendo incluso a un colegio cristiano. Pablo desarrolló profundas inquietudes artísticas, puesto que la música fue una influencia en su hogar desde su infancia. Con el correr del tiempo, las presiones de un ambiente religioso dirigieron el inquieto corazón de Pablo hacia metas menos espirituales que las que se inculcaban en su ambiente familiar. Esa historia religiosa para mí era como que me quedaba pesada. Durante su educación, Pablo se caracterizó por su rebeldía ante las normas establecidas en el colegio. Esto, aunado a su bajo rendimiento escolar, trajo consecuencias para el adolescente, quien, impulsado por sus inquietudes musicales, aprovechó los cambios para armar su primer grupo. Nosotros teníamos un coro, entonces yo la convencí a la profesora del coro de que pusieran una batería, y ahí entré yo con mi batería y armé mi primer banda de rock adentro del colegio. Entonces, bueno, se dieron varias situaciones familiares que permitió que yo, digamos, pudiera salir del colegio y volver a la capital, a Buenos Aires. Y cuando llego a la capital me encuentro con exalumnos de también nuestro colegio cristiano, pero ellos no eran creyentes. Y fue con ellos con quienes fundó la banda Último Momento, que más tarde se convertiría en Alógena. El grupo inició con buenos resultados. Sin embargo, el corazón de Pablo había dado ya por completo la espalda a Dios. En cambio, sus deseos de triunfar a nivel musical lo llevaron a buscar la ayuda de alguien más, con quien Pablo no dudó en establecer un pacto. Yo ya venía madrugando en mi cabeza el hecho de utilizar todo lo que yo sabía de Dios, digamos, para mi favor, y en la contra de Dios, digamos. Yo sé que existe Dios, así que existe Satanás, el que maneja el mundo es Satanás, y yo las cosas que anhelo y que amo son del mundo, así que mi negocio es hacer un arreglo con Satanás. Pero sí, ahí comienza. Por otro lado, aparte de su grupo musical, Pablo tenía un grupo de amigos que de alguna forma compartían las mismas ideas. Su condición espiritual, por supuesto, le llevaba a prácticas y actividades que lo sumieron más y más en las tinieblas. Es lógico pensar entonces que las letras que producía su mente eran muy acordes con lo que vivía en ese momento. Me concentraba mucho en lo que sentía en el momento, porque en ese tiempo yo estaba totalmente manejado por el enemigo. Tenía dos entradas de creatividad, no digamos positiva, pero dos entradas totalmente que me llenaban por completo, y situaciones de las cuales vivíamos que constantemente me brindaba el enemigo como para escribir la basura que escribía en ese momento. Actividades de las más terribles, actividades criminales, sexuales, de lo que la gente se puede imaginar. Digamos, ponerme a contar algo así es como traer a mi memoria cosas que no quiero ni siquiera recordar. Profesionalmente, Alógena encontró un nicho ideal para orientarse musicalmente hacia el rock duro, cuando hicieron contacto con el manager de Soda Stereo. Algunas de las bandas con las que Alógena compartió el escenario fueron además Whitesnake, Skid Row, Megadeth y Biohazard. Cuando vos querés algo que va a ser para tu bien, el Señor sabe en qué momento vos lo podés recibir. A veces no estás preparado para recibir eso que vos anhelás, pero sí el Señor te lo va a dar. Pero necesitas caminar cierto desierto para pulirte, para llegar a saber cómo recibir eso. A veces no estamos preparados, pero con Satanás es totalmente diferente. Satanás te lo da cuando vos lo querés, pero pagás un precio, la muerte. La carrera musical de Pablo Olivares y Alógena ascendía. Sin embargo, y por razones obvias, su vida personal y familiar caía en picada. Como ejemplo queda la canción Madre del álbum Tatú de Alógena, lanzado en 1998, en la que Pablo expresaba sin ambages los sentimientos con que luchaba al enfrentarse constantemente con la realidad de una mamá cristiana que oraba incesantemente por él.
La situación de que yo estuviera en mi casa, o las pocas veces que yo llegaba a mi casa, era gracias a mi papá. Y con mi mamá la situación era a morir. Nos matábamos. Entonces yo ya no la quería ni ver, y había momentos extremos en los cuales yo pensaba que la tenía que matar a mi vieja. Cada vez que yo llegaba a mi casa, no sé por qué, yo abría la puerta y mi mamá estaba orando. Parecía que lo hacía a propósito. Y yo sabía a su vez que esa oración de ella estaba interfiriendo con mi pacto, ¿no es cierto?, con el enemigo. Entonces era un estorbo en mi carrera, mi mamá. Mientras Pablo invertía sus talentos en construir su sueño rockero, Dios no había desistido de alcanzar su corazón. Una parte importante de eso fue su esposa, Lorena, quien como cristiana invertía a su vez sus lágrimas y rodillas con el propósito de ver transformada la vida de Pablo. Ella siempre fue cristiana y se mantuvo fiel a Dios. Junto con mi madre y mi papá y mi hermana, ella oraba muchísimo por mí. Para fines de 1997, el éxito continuaba tocando a la puerta. Una gira en Panamá precedería un evento que cambiaría el rumbo y marcaría el inicio del fin de Halógena. El grupo había amarrado una interesante gira por México, en la que se presentarían en diversas ciudades para dar aproximadamente 25 conciertos y participarían en el evento MTV Vive, pero algo sucedió. Dios irrumpió en la vida de Pablo de forma insospechada mediante un acontecimiento inesperado. En la segunda gira de Halógena, nos secuestran en México, nos tienen entre 6 y 8 horas capturados. Yo estoy en un rincón porque nos habían separado, digamos, y había uno de estos personajes sentados al lado nuestro cuidándonos para que no nos moviéramos, y entonces yo comienzo a llorar porque el baterista en algún momento se desmayó y se lo llevan, y el punto es que comencé a llorar porque era mi hermano el que se estaban llevando, ¿me entendés? No era el baterista, yo no lo veía como mi baterista, era mi hermano. Y veo los zapatitos del jefe de la banda de secuestradores que se va acercando, y entonces él me mira y él estaba armado y me pregunta: ¿vos creés en Dios? Entonces de adentro mío sale: sí. Y él me contesta: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Entonces yo me empiezo a llorar más. Yo hago una oración, después de 13 años. Pero una oración ya con un miedo y con un respeto a la misma vez, porque yo sentía que la presencia de Dios estaba ahí cuidándome. Señor, si vos me salvás, yo no voy a volver a hacer esta música. Al rato nos sacan de ahí y nos dicen: bueno, que los 4 juntos párense y váyanse para adelante y no miren hacia atrás. Y nosotros empezamos a caminar así, ya con un miedo. Yo en algún punto digo: por ahí nos pegan un tiro o algo. Y entonces comenzamos a caminar, y en vez de escuchar el disparo, escuchamos que se están yendo y se van. Y en esa miramos así de reojo con el terror que teníamos, vemos que se están yendo y entramos a correr. Bueno, en definitiva llegamos al hotel, nos encontramos con nuestro manager. ¿Pero qué pasa? ¿Pero a quién me va a hablar? Entonces yo traté de sacar fuerzas de donde no tenía, porque seguía todavía con esa situación de que yo sentía que el Espíritu Santo me había tocado de una manera increíble. Y le digo: Tano, nos secuestraron y acá se terminó porque Dios me salvó la vida y yo me voy. ¿Cómo que te vas? Le digo: sí, me voy. No.